nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbianos, Señor, con tu amor. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbianos, Señor, con tu amor. Y cámbianos, Señor, con tu amor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Salmo 84. Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la su
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí termina la segunda lectura. Amén. Juan 17, versículos del 1 al 10. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hasta aquí la palabra. Amén. Bueno, pues continuamos con el tema sobre la oración. Yo he estado revisando un poquito lo que es el libro y la verdad es que me animo casi a dedicar un domingo a un tipo de oración diferente, aunque tardemos más, tampoco tenemos prisa, porque la verdad es que hay muchas cosas que podemos aprender. A modo de introducción, en lo que es el libro sobre la oración de Richard Foster, que es lo que estamos tocando la enseñanza, él divide el libro en tres partes. Tres partes que se relacionan con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera parte se titula El camino hacia el interior y la idea es la búsqueda de la transformación, y esa está relacionada con el Hijo. La segunda parte se llama Movimiento ascendente, relacionada con el Padre, y la intención es la búsqueda de la intimidad que necesitamos con Dios, con el Padre. Y la última parte se titula El camino hacia el exterior, y la intención es la búsqueda del ministerio pertinente. Entonces, digamos que el recorrido o la trayectoria del aprendizaje de la oración o la exposición de los diferentes tipos de oración tienen que ver, vamos a decirlo de esta manera, con un entrar primero a nuestro interior, a nosotros mismos, ahí encontrarnos nuevamente con Cristo, de ahí ascender en oración al Padre, en el cual este pasaje que acabamos de leer de la manera de orar de Jesús, veis la relación que él tenía de intimidad con el Padre, de esa relación de amor que tenía con él. Llama la atención que siendo Jesús Dios, él dice que no hacía nada que su Padre no le dijera que tenía que hacer. O sea, había una relación ahí preciosa, de intimidad perfecta. Jesús dijo, como el Padre y yo somos uno, que vosotros también podáis ser uno. Entonces, en la tercera parte ya se nos habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que ver con un salir hacia afuera. Jesús, antes de ascender, yo mientras estábamos orando me estaba acordando, no sé por qué, de la manera en cómo se llama nuestra iglesia, la Ascensión. Y estaba pensando en ese nombre, ¿no?, de la Iglesia de la Ascensión, y precisamente cuando hablamos aquí del movimiento ascendente, es decir, Jesús ascendió al Padre, pero nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, también tenemos que ascender al Padre y relacionarnos con el Padre, ¿no? Entonces, no sé por qué motivo el autor ha dedicado en cada parte del libro a 7 oraciones. Todos sabemos que el 7 es el número perfecto, el número de Dios, y bueno, él ha conseguido explicar 7 tipos de oraciones en cada parte del libro, ¿vale?
La verdad es que el tema de la oración es un tema súper interesante. Nosotros, cuando hablamos de oración, bueno, al principio de la liturgia, Pepe estaba hablando precisamente de que a veces le pedimos a Dios que esté cuando realmente Dios está. También tenemos la promesa de Jesús: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ellos, ¿no? El otro día hablábamos con una persona que nos contaba la experiencia de cuando en el muro de Berlín estaba prohibido el cristianismo, y entonces se les ocurrió la idea de crear grupos en las casas con la promesa de Jesús: donde hay 2 o 3, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces era como decir, Cristo está también dentro de las paredes del muro de Berlín a través de las personas que se están reuniendo, aunque sean 2 o 3. No podemos reunirnos en una iglesia multitudinaria o reunirnos en un local grande, pero como Jesús prometió que con que hubiera 2 ya era suficiente para que Él estuviera en medio de ellos, pues de esa manera traían, digamos, encarnaban que Cristo estuviera presente allí en el muro de Berlín. Se cuentan muchas historias bueno, pensamos que el muro de Berlín cayó por las cuestiones políticas, cuando en realidad cayó por las oraciones de mucha gente que oraban por esa caída del muro, ¿no? Ese es uno de los resultados de la oración. Cuando nosotros pensamos en la oración, casi siempre nos viene a la mente, de alguna manera pensamos en que la oración es pedir cosas. De hecho, cuando nosotros tenemos nuestro momento de oración en la liturgia, la pregunta es: ¿cuáles son los motivos de oración? Porque pensamos que orar es pedir, ¿verdad? Y también podemos pensar que orar es cuando hacemos la liturgia, pero en realidad precisamente estamos compartiendo este tema para que nos demos cuenta de que la oración es mucho más que eso, o sea que hay mucha más profundidad en todo eso. Yo recuerdo cuando yo me dedicaba a los temas de empresa y yo tenía que formar vendedores y había pues charlas de temas de venta, había una cosa que decíamos acerca de la experiencia, ¿no? La experiencia laboral. Entonces decíamos, esto es como un hombre va a una fábrica, su primer día de trabajo, y estas fábricas que hay, que cada día van quedando menos porque esas cosas las hacen ya los robots, pero antiguamente las hacían las personas. Entonces imagínate la famosa fábrica esa que se veía a un hombre con un tubo de pasta de dientes y lo que tenía que hacer era enroscarle ¿cómo se llama? El tapón, enrocar el tapón a la pasta de dientes, ¿no? Pues claro, ese hombre, un día le preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas? ¿Cuál es tu experiencia laboral? Dice, hombre, yo llevo ya 10 años trabajando en la fábrica. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Bueno, pues yo hago lo mismo que el primer día. Cojo el bote de la pasta y le pongo el tapón. Y el hombre pensaba, tengo 10 años de experiencia laboral. Y le decía el experto en temas de empresa, no, tu experiencia es de un día, que has seguido haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a los cristianos muchas veces? Que una vez hicimos una oración, en el mundo evangélico se habla mucho de acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo, o se llama la oración del pecador. Y entonces, claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que hacemos esa oración, somos salvos por la fe y por la gracia, ahora que estamos con el tema del 500 aniversario de la Reforma, pero tristemente nos quedamos ahí. Entonces tenemos que tener en mente un poco la imagen de la puerta, el camino y la meta. Y esto es importante que nos lo recordemos, porque tristemente los evangélicos muchas veces nos estamos quedando en la puerta. Hemos descubierto que la puerta se abre, la llave de la puerta es la fe, entramos por la puerta y nos quedamos ahí en la entrada de la puerta y no avanzamos más. Entonces, ¿qué nos han enseñado? A ponerle el taponcito al bote de la pasta de dientes, y eso lo repetimos todos los días. A veces, como pastores, una cosa que nos frustra, esto voy a contar un pequeño secreto, una cosa que nos frustra a veces a los pastores es cuando se hace un mensaje evangelístico en una iglesia y entonces hacemos un llamado para que la gente acepte al Señor, sabiendo que hay gente nueva. Y claro, oh sorpresa, de entre la gente que responde al llamado para la salvación, resulta que hay hermanitos que llevan 30 años en la iglesia. Y cada vez que hay un llamado para la salvación, ellos levantan su mano, se ponen de pie y pasan al frente. Y los pastores con mucha paciencia decimos, si tú hace ya 30 años que hiciste esta oración, no tienes que volver a repetir cada vez que se diga. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero en la práctica, eso lo estamos haciendo en nuestras vidas cuando no hay un cierto progreso en lo que es la oración, ¿vale? El enunciado de la primera parte esta que estamos tocando, yo quiero enfatizarlo otra vez,
que ese camino hacia el interior, el objetivo es la transformación. Yo recuerdo que había un sacerdote cuando estaba en el seminario y nos enseñaba acerca de la oración. Y él decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Él decía, si cuando tú oras no cambia nada dentro de ti, no has hecho verdadera oración. Porque orar es cambiar. Y tiene bastante lógica, ¿no? Si yo oro, me estoy acercando a Dios. Y en ese contacto de acercarme a Dios, a mí Dios me contagia cosas. Entonces, no nos puede valer que seamos personas cristianas, que estemos orando y que luego tengamos unas actitudes que tú digas, es que esto no cuadra, este tipo de cosas no cuadra con el ser cristiano. Otra cosa es que todos pecamos, que todos caemos, que todos cometemos errores, pero no de una manera, vamos a decir, con alevosía y premeditación, sino porque es la lucha que hay en la vida diaria, ¿vale? Hay una cosa que quiero leer. El autor habla de la invitación a la oración, y esto en cierta manera es lo que quiero que nos quede claro hoy, y es como, él lo plantea como un volver a casa. Y en realidad tiene que ver con eso. Casi siempre, cuando nosotros nos pensamos como personas, todos sabemos que tenemos una parte física, que es el cuerpo, ¿verdad? Y tenemos una parte espiritual, que es, ¿el qué sería la parte espiritual? El alma. Vale, ¿sabes qué pasa? Que a veces confundimos los términos. Entonces, hay maneras diferentes de decir las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy un cuerpo que tengo un alma, ¿verdad? O lo puedo decir al contrario, yo soy un alma que tengo cuerpo. ¿Cuál pensáis que sería la más correcta? ¿Un cuerpo que tiene alma o un alma que tiene cuerpo? Un alma de cuerpo. Claro, ¿qué es lo realmente inmortal? El alma. El alma. Entonces nosotros en realidad no somos cuerpos que tenemos almas, somos almas que tenemos cuerpos. Me llama mucho la atención, en el judaísmo se hace mucho énfasis en la belleza del alma. ¿Por qué? Porque somos criaturas de Dios y Dios ha creado nuestra alma. Entonces cuando hablan, por ejemplo, y dan clases acerca de noviazgo, enamoramiento y todo eso, ellos dicen los rabinos, no te enamores de un cuerpo, enamórate de un alma. ¿Te das cuenta de la profundidad del tema? Y qué bonito es, ¿no? O sea, entender que nosotros no solamente somos cuerpos, somos también almas. Y ojalá que la gente pudiera entender todo eso. Entonces este hombre habla de un regreso a casa de una manera, digamos, espiritual, ¿no? Dice que en su experiencia de oración, lo voy a leer, dice él, ha tenido como un atisbo de cómo está el corazón de Dios, ¿no? Y dice, hoy el corazón de Dios es una herida de amor abierta. Bueno, me llama la atención que esto se escribió en el 92, estamos en el 2017, han pasado 25 años de aquello, pero más actual no puede ser. Dice, está dolido por nuestra distancia y preocupación, se lamenta porque no estamos a su lado. Está en duelo porque nos hemos olvidado de él. Llora por nuestra obsesión, fíjate lo que dice, llora por nuestra obsesión con lo demasiado y lo mucho. Y precisamente en esta fiesta, si tristemente en algo se han convertido, es en lo demasiado y en lo mucho. Y dice, Dios está sediento de nuestra presencia, nos está invitando a volver a casa, al hogar del que somos parte, a regresar al hogar, aquel para el cual hemos sido creados. Dios está con los brazos ampliamente extendidos para recibirnos, su corazón se ha ensanchado para abrigarnos a todos. Él nos da la bienvenida a casa, al hogar de serenidad, paz y gozo, al hogar de amistad, compañerismo y apertura, al hogar de intimidad, aceptación y afirmación. Y ahora comienza a hacer como una visualización de lo que sería una casa. Imaginemos, estamos aquí en un piso y dice, Dios nos está invitando a la sala, o sea, al comedor, diríamos en España, esto tenemos que tener en cuenta que es un libro norteamericano, traducido al español, posiblemente con tendencia latina, vamos a interpretarlo un poquito. Cuando dice la sala es el comedor, sería el comedor aquí en España. Bueno, Dios nos está invitando al comedor de su corazón. ¿Dónde más vida hacemos en una casa en España? En el comedor, ¿no? Donde estamos ahora mismo reunidos. Dice, Dios nos invita también a su cocina de amistad, donde podemos hablar y mezclar todo con buen humor. Imaginémonos cuando estamos cocinando, estamos en el campo, estamos haciendo la paella, estamos no sé qué, estamos preparando esto, las mujeres están preparando la cocina, los hombres están tratando de hacer la paella, etcétera, y estamos hablando. Bueno, pues imagínate todo eso, Dios quiere tenerlo contigo.
Dice, nos invita al comedor de su fortaleza donde podemos comer todo lo que nuestro corazón apetezca. Nos invita también al cuarto donde poder estudiar su sabiduría. Nos invita al taller de creatividad donde podemos ser sus ayudantes trabajando en su compañía para determinar cómo se verán los sucesos. Y nos invita al dormitorio de su descanso. Ese lugar de profunda intimidad en donde conocemos y somos conocidos en nuestra totalidad. Bueno, estamos hablando que en esa imaginaria casa, la llave para entrar a esa casa es la oración. Y la puerta de esa casa es Jesucristo. ¿Qué hemos hecho muchas veces los cristianos evangélicos? Quedarnos en la puerta. ¿Te imaginas la cantidad de cosas que nos estamos perdiendo por quedarnos en la puerta? Entonces, el aprender sobre la oración tiene que ver con poder introducirnos dentro de la casa. Santa Teresa de Jesús hablaba de las moradas, hablaba también del castillo, y hablaba de que había diferentes niveles, niveles de profundidad en cuanto a la relación con Dios. Dice también, en relación a la oración, unas palabras preciosas. Este hombre dice, para aquella gente que a lo mejor nos está escuchando por el Facebook y nunca ha orado de una manera, digamos, diaria, vamos a decirlo de esta manera, gente que a lo mejor solamente ora en momentos clave, cuando tiene problemas, cuando tiene necesidades, cuando lo está pasando mal. Y Dios le dice a esa gente que el corazón del Padre está abierto y que es acogido, aunque solamente haya orado en esos momentos puntuales. Hay gente que a lo mejor no cree en la oración, gente que ha tratado de orar incluso, o que se ha decepcionado, o que se ha desilusionado. ¿Cuánta gente hay en las iglesias que han salido de las iglesias heridos, dolidos, decepcionados, desilusionados? Gente que a lo mejor se sienten que no tienen mucha fe o que no tienen tanta fe como otras personas, y el corazón del Padre está abierto incluso cuando no crees en la oración, incluso aunque no creas en la oración. A las personas que no creen en Dios, que hagan la prueba y que puedan hacer la oración esa de decirle a Dios, Dios, si tú existes, manifiéstate en mi vida. Y que le pidan cosas y van a ver cómo Dios responde. Porque a todos los que pedimos a Dios, Dios nos responde de alguna manera. ¿Amén? Amén. Bueno, también estamos los que llevamos orando muchos años. Pero también cuando se lleva mucho tiempo, las palabras se pueden volver frías, se pueden volver rígidas. Nosotros tenemos la liturgia, y en la liturgia pues se puede volver algo repetitivo. De hecho, hay ciertos ritmos a la hora de hacerlo. Yo recuerdo una experiencia curiosísima en la famosa iglesia del Toboso, en la que se chocó el Quijote y Sancho Panza. Chocaron contra la iglesia y no sé quién le dijo a quién, si el Sancho al Quijote o el Quijote al Sancho, pero uno de los dos dijo, bueno, fue el Quijote, porque dijo Sancho, con la iglesia hemos topado. Bueno, pues yo tuve una experiencia muy curiosa en esa iglesia, en el Toboso, en Toledo. Un día entré allí y había unas mujeres rezando el rosario. Más que rezando el rosario, era como cantando el rosario, porque tenía como un cante, como un deje. Y cuando tú escuchas a la gente orar de esa manera tan concertadamente unida y el ritmo marcado tan increíblemente al unísono, dices, esto no es la primera vez que lo hacen. O sea, ahí te das cuenta de que eso es una costumbre y se llega ya a marcar unos ritmos, etcétera, ¿no? Te das cuenta de cómo la liturgia, dependiendo de quién la haga, puede marcar un ritmo o no, pero también la misma iglesia puede tener un cierto ritmo y puede haber ciertos momentos. Posiblemente los que estamos dentro no nos damos cuenta, y los que vienen de fuera sí se dan cuenta de ciertos ritmos. Por ejemplo, hay un cierto ritmo de alegría, o de, vamos a decir entre comillas, cierta prisa, cuando se llegan a las últimas oraciones, que ya sabemos que terminadas esas oraciones, se terminó, ya hemos cumplido con el culto dominical. Y a lo mejor no somos conscientes, pero tiene un cierto ritmo un poquito hasta más rápido o alegre, ¿no? Como diciendo, ya hemos terminado. Luego cuando lo oremos, bueno, ya no va a salir igual, ¿no? Pero estar escuchando que vais a ver cómo es curioso. Bueno, pues podemos llevar muchos años haciendo cosas así, ¿no? Pero igualmente el Padre, el corazón del Padre está abierto y está con la disposición de acogernos. Algo muy importante, yo no quiero que se me pase, acerca de la oración,
es que la oración tenemos que entenderla sobre todo como una relación de amor. ¿Qué era lo que tenía Jesús con el Padre? Una relación de amor puro. Por eso la Biblia nos enseña cómo Jesús, siempre que tenía que tomar grandes decisiones, antes que hacía, orar. Y nos enseña, digamos, los dos extremos, ¿no? A ese Jesús rodeado de multitudes, que incluso se cuenta hasta que lo apretaban y todo. Tú quiero que imagines, ¿no? Y de pronto, todo el día enseñando, todo el día orando por los enfermos, liberando demonios. Los demonios del Nuevo Testamento yo creo que eran demonios, no eran personas que tenían problemas mentales, etcétera, etcétera, como dice hoy la crítica acerca de la Biblia. Posiblemente todos aquellos que han criticado o critican la Biblia, una de las razones por las que lo hacen de esa manera es porque les falta la experiencia de tenerse que enfrentar a una persona endemoniada. Yo lo he vivido en varias ocasiones y os digo que eso no es una cuestión mental. Eso no es una cuestión mental, eso es una cuestión espiritual. Y me he encontrado a esos críticos de la Biblia frente a una persona endemoniada, muertos de miedo, sin saber qué hacer, y lógicamente me quiero imaginar dándole muchas vueltas a sus pensamientos, rotos, confrontados, como diciendo, esto no es lo que yo pensaba, yo me imaginaba otra cosa. Bueno, pues tú imagínate que ese endemoniado gadareno lo tenían que atar con cadenas y se soltaba de las cadenas, tenía una fuerza impresionante. O sea, imagínate a Jesús en aquella época. Yo soy una persona que tengo una virtud o desgracia, depende de cómo se mire, porque tengo un olfato muy fino, así medio perruno, ¿no? Yo hago así, y increíble, ¿no? A veces está bien cuando huele bien, pero cuando huele mal, pues también lo aprecian mejor, claro. Uno no se imagina los tiempos de Jesús, la Pascua, y uno se imagina un momento súper espiritual, maravilloso. Bueno, vamos a quitarle ese momento maravilloso. ¿Tú te imaginas en esos tiempos miles de corderos, con la peste que huelen los corderos a cordero? Y no solo eso, sino sacrificados, el olor de la carne, de la sangre, de todos esos corderos. ¿Tú te imaginas cómo olía Jerusalén en la Pascua? O sea, aquello tiene que ser un olor alucinante, ¿no? O los sistemas de alcantarillado que no existían, con lo cual no quiero que imaginéis más, por si alguno es un poco escrupuloso, pero en medio de todo eso, eso era lo que Jesús vivía en su vida diaria, pero él, ese es el extremo, digamos, ¿no? Pero después de eso que hacía él, se retiraba solo a orar. Entonces los discípulos llegan a decirle a Jesús, Señor, enséñanos a orar, ¿por qué? Porque veían cómo él oraba, pero lo veían desde lejos. Entonces, algo verían diferente, algo verían en él para anhelar o querer o darse cuenta de que ellos no estaban orando igual, que ellos necesitaban aprender a orar como Jesús. Señor, enséñanos a orar. Como cuando le dice, Señor, aumentanos la fe, pero también, Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿cuál era la experiencia de Jesús? Antes acabamos de leer una oración de Jesús. En otra ocasión dice Jesús, dice, Padre, te doy las gracias porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y se las ha revelado a los sencillos. Mira cómo Jesús oraba, ¿no? O sea, hay cosas de sabiduría que no se revelan a los sabios o entendidos o estudiosos, sino que son secretos espirituales que se le revelan a la gente sencilla. Y eso nos da esperanza de que a nosotros, que no somos los grandes sabios, Dios nos puede revelar cosas importantes. En esa relación de amor hay una imagen que es el estar enamorado. Y claro, para entender lo que es estar enamorado, tienes que haber estado enamorado. Esto es como cuando queremos explicar qué sabe la piña y dice, bueno, la piña sabe, porque si no has probado la piña, es muy difícil que tú puedas entender a qué sabe la piña. A veces hay frutas por ahí en el mundo que aquí no llegan a España, ¿vale? Y mientras no las pruebas, pues tú puedes decir, mira, entre no sé qué y no sé cuánto, un poquito de sabor de este y sabor del otro. Por ejemplo, la guayaba. ¿A qué sabe la guayaba? La guayaba sabe a guayaba. Si tú no has probado la guayaba, por mucho que yo te explique, porque es un sabor peculiar, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con la oración? Que la imagen perfecta de entender lo que es orar con el Señor es la imagen de estar enamorado. Me imagino que todos los que estamos aquí, que están casados, saben lo que es estar enamorado.
¿verdad? También podemos estar enamorados de nuestros hijos, ¿no? También, ¿no? Querer a nuestros hijos de una manera extrema, ¿no? Bueno, sería lo normal debería de ser eso, ¿no? Que queramos a nuestros hijos de una forma así, ¿no? Yo antes le hablaba a Eliseo del puchero de la madre y que cerca le pilla su casa y se le ha puesto una sonrisita de satisfacción, como diciendo, madre mía, un puchero de mi madre son puchero de mi madre. Bueno, ese amor, que no es un amor cualquiera, es el modelo que debemos de tener acerca de lo que es la oración. Por eso, si os dais cuenta, en el Cantar de los Cantares es el libro por excelencia acerca de lo que es la relación con Dios y la oración, y tiene que ver mucho con el tema del enamoramiento. Bueno, hay una historia que quiero contar. Dice que una vez un discípulo vino a un personaje que se llamaba el Padre José y le dijo: Padre, en cuanto de mí depende, observo mis pequeñas leyes, mi pobre ayuno y mi humilde oración. Además, conforme a mi fuerza, lucho por mantener mi mente limpia de todos los malos pensamientos y mi corazón de todas las malas intenciones. Dígame ahora, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Y dice, el Padre José levantó sus manos y las extendió hacia el cielo. Y sus dedos se volvieron 10 lámparas de fuego. Le respondió, ¿por qué no buscas ser totalmente transformado en fuego? No sabemos si la historia es metafórica o es verídica. Yo pienso que no tiene por qué no ser verídica, que puede ser así, no una metáfora, sino que realmente pasó, pudo pasar, algo así. Dice la Biblia que una vez Jesús se fue a un monte con 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y en ese monte, ¿qué pasó en ese monte? Que se transfiguró. Y era brillante, una transfiguración. Claro, si Juan dice, el que crea en Jesús hará cosas mayores aún que él, si Jesús fue transfigurado, ¿podremos ser nosotros transfigurados? ¿O puede haber un cambio físico en nosotros? Yo sé que estamos hablando de cosas extremas, pero poder puede. ¿Podría Dios hacer eso en nosotros? Como poder, si Él es el Todopoderoso. Claro que puede, ¿no? Bueno, de esto trata precisamente de que busquemos y veamos la imagen de... me quedan 5 minutos. De que veamos la imagen de la transformación que puede suceder en nuestras vidas si realmente nos acercamos a Dios. Que es una de las cosas más maravillosas que puede pasar a nosotros si nos acercamos a Dios a través de la oración. Que seamos transformados, que seamos cambiados. A veces hay gente que le tiene miedo al cambio, o le tiene susto al cambio, o el cambio lo ve como algo negativo. Tenemos que quitarnos eso de nuestra mente, porque precisamente si somos conscientes de lo que significa la oración, lo que van a venir a nuestras vidas precisamente van a ser cambios. Dios nos va a cambiar. Hay un refrán castellano famoso que dice genio y figura, pero eso no es bíblico. Antes hemos cantado una canción. Hoy todo lo que hemos hecho parece que no, pero tiene una razón de ser. Lo que hemos leído, lo que hemos cantado, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Es por eso, en la oración Jesús decía, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Acercándonos a Él a través de la oración. Y ahora dice, quiero ser más como tú. Si yo quiero ser más como Jesús, significa que tengo que ser menos como yo. Podemos cantarlo de dos maneras, en positivo y en negativo. Quiero ser más como tú porque no quiero ser más como yo. ¿Te das cuenta? ¿Qué prefieres? ¿Ser más como tú o ser más como Jesús? Me imagino que querrás ser más como Jesús, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos orando y lo que estamos cantando. El primer tipo de oración, y con esto vamos a terminar unos minutitos, es la oración sencilla. Porque vamos a ver muchos tipos de oración. El otro día lo recordamos. En la primera parte hay 7 tipos de oración. Oración sencilla, la oración del desamparado, oración de examen, de lágrimas, de renuncia, transformadora y la oración de pacto. 7 tipos de oración. Pero la primera, por la que se empieza y en la que estamos todos ahora mismo, es la oración sencilla. Dice una frase, ora como puedes, no como no puedes. Entonces, a veces las expectativas que tenemos de la oración son tan altas que ni siquiera empezamos. Porque decimos, es que eso que yo pienso está tan lejos de mí que ni siquiera doy el primer paso. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que empezar donde estamos. Hay una de las cosas que nos planteamos cuando tenemos que orar es, ¿qué es lo que nos impide orar?
Bueno, evidentemente, en la sociedad en la que estamos viviendo, el estilo de vida que llevamos no favorece la oración. ¿Por qué? Porque llenamos nuestra vida de tantas actividades que ¿cuál es el momento, el tiempo, el lugar que dejamos para la oración? Entonces, yo recuerdo cuando hace años se hacía mucho énfasis en la vida devocional, en tener un devocional privado todos los días. Bueno, eso ya ni se habla, ni se pregunta, ni se dice. Yo vengo diciendo en muchas predicaciones lo frustrado que me siento después de preguntar en una iglesia en Atlanta de más de 300 personas que quién había leído la Biblia entera, con gente que llevaban, muchos de ellos, más de 20 años en el Evangelio, y cuando levantaron las manos, o sea, la cantidad de gente que levantó las manos a la pregunta, a mí me frustró de tal manera que ya no la pregunto más, porque no me quiero frustrar más, porque digo, ¿cómo es posible? Después de 20 años que no he leído, mejor aquí ni pregunto, estoy hablando por hablar y a lo mejor me encuentro que aquí estamos en las mismas. ¿Cómo podemos llevar 20 años y no haber leído la Biblia entera? ¿Cuánto se tarda? Así, esto está clavado, ¿Cuánto se tarda en leer el Evangelio de Marcos? 1 hora. ¿Cuánto se tarda en leer el libro de los Salmos? Esto es clavado, O sea, si hacéis la prueba veréis cómo funciona. Tú tardas en leer los libros de los Salmos, de primero al último, 9 horas. O sea que 9 horas, en 9 días leí el libro de los Salmos, ¿verdad? Y así te podría poner ejemplo. Ahora en el seminario que estamos dando, le he pedido en una semana que me lean el Nuevo Testamento entero. Pero claro, no meditado, pensado, estudiado. Te estoy hablando de que lo leas. Es que si no lo lees ni siquiera la primera vez, ¿en qué punto estamos? ¿Entendéis la idea? Entonces, en el momento en el que estamos ahora mismo, nos podemos preguntar que hay un montón de cosas que nos impiden, o que no nos ayudan, o que no, digamos, no están dándonos el ambiente propicio para orar. Entonces, si no tomamos la decisión firme de decir, voy a orar todos los días, y yo aconsejo al mismo, si puede ser, a la misma hora, cada día, se pasarán los días y te darás cuenta de que no hay un tiempo de oración que tú tienes en tu vida. Distingamos entre orar, en un momento clave que vas en el coche y de pronto te acuerdas de algo y le pides algo al Señor, a estar a tiempo con el Señor. O sea, tú imagínate, volvemos otra vez al enamoramiento. Tú imagínate que la relación con tu novia fuera, ahora tu esposa, pero vamos, bueno, como es con la esposa ya, después de tantos años la cosa no está igual que al principio. Eso será otro tema de otra predicación. Que vamos a darle la vuelta a eso, ¿no? Pero imagínate los primeros tiempos. ¿Con quién tenías más ganas de pasar todo el tiempo que con la persona amada? ¿Verdad que sí? Pues eso es estar enamorado. ¿Entiendes? Ahora ya cuando llevas 30 años, estás en la cama y haces así con el codo. Échate para allá, que me estás pegando una calor. Échate para allá. Imagínate, ¿no? O sea, ya la cosa se da la vuelta, ya tanta costumbre que ya fíjate tú, ¿no? Es muy típico, normalmente a las mujeres le pasa más que a los hombres, las mujeres suelen tener más bien los pies fríos, ¿no? Y llega el invierno y hacen así, pum, y le ponen los pies fríos, heladitos. No sé si a alguno le pasa eso. Tú estás tan calentito, tan tranquilo y de pronto llega y dice, ¿sí qué frío tengo? Pum, y te pones los pies en tus piernas y mira, te entra un frío, te quedas congelado el cuerpo entero, ¿Te ha pasado? Bueno, démosle la vuelta. Enamoramiento. ¿Con quién quiero pasar más tiempo si estoy enamorado? Con la de los pies fríos. Con la de los pies fríos. Ahí está. Bueno, realmente algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en relación a la oración es que muchas veces no oramos porque queremos ponerle condiciones al asunto. Entonces dices, bueno, esto no pasa mucho en la vida. Muchas veces postergamos lo que para mí puede ser la felicidad y utilizamos la palabra cuando. Entonces, por ejemplo, esto le pasa a muchas personas. Cuando uno llega ya a una determinada edad, dice, cuando yo me jubile, entonces sí que voy a estar tranquilo, bien, ahí sí, ¿vale? Cuando uno se inicia en el trabajo, cuando me nombren jefe del departamento, ahí sí que yo voy a estar ya. Eso sí que va a ser. Entonces, si te das cuenta, vas postergando el momento de que las cosas están bien, o estoy contento con el momento en el que vivo, o este es el momento ideal. Con la oración pasa lo mismo, y empezamos a decir, ¿cuándo entonces? Yo ya, verás como tú, entonces sí. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que la oración empieza en el momento en el que vivimos, en la situación en la que estamos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces decimos, es que yo para orar tengo que ser mejor persona. Es que yo para orar no tengo que pecar. Es que yo para orar tengo que haber superado este problema en mi vida.
¿Entendéis lo que quiero decir? Y a veces no recordamos que cuando oró el fariseo y el publicano, ¿quién dijo Jesús que ganó la partida? El publicano, ¿no? Y el publicano estaba orando desde la situación de lo que él era. ¿Qué soy yo? Un pecador, miserable. No puedo levantar ni la cabeza. Pero estoy reconociendo lo que estoy haciendo y estoy orando y estoy pidiendo misericordia, porque el publicano estaba, Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Le estaba predicando a Dios acerca de lo bueno que era él. No se daba un beso porque no se llegaba. Hay muchas oraciones en las que le estamos predicando a Dios. O también le recordamos a Dios lo que Él ha escrito en su palabra. Entonces, imagínate cuando yo empiezo, Señor, porque como tú dices en tu palabra, pim, 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 pum, pam. La pregunta es, ¿tú crees que Dios no sabe lo que dice en su palabra? Para que se lo tengas que recordar, para que le tengas que decir, predicarle a Dios, ¿entiendes? O las típicas oraciones en las que yo digo que lo que hacemos es informar a los hermanos de las cosas que pasan. Yo recuerdo, eso era muy típico en las reuniones de mujeres, perdonadme las mujeres que estáis aquí, pero había reuniones de mujeres y empezaban, Señor, te pido por mi marido. Tú sabes el problema que tiene mi marido. Y contaban el problema del marido en la oración. Y pareciera que las mujeres están todas con el oído pegado. A ver, ¿qué problema tiene el marido? Y ella misma está diciendo, es que mi marido tiene un genio. Tú no sabes, Señor, se levanta por la mañana, empieza a pegar voces, te rompe los platos, es un desordenado, le huelen los pies y ya no vamos a seguir más cosas porque os vais a enterar de todo. ¿Eso realmente es orar? ¿Entendéis lo que quiero decir? A veces podemos decir, ¿qué pasa? ¿Que Dios no sabe que le huelen los pies al marido? Claro que lo sabe. Entonces tú puedes pedir las cosas sin estar explicándole a la gente las cosas que no tienen por qué enterarse, ¿no? Ahora, la oración sencilla es entender que Dios nos recibe exactamente como somos. Dios no te pone un requisito para que tú seas de una determinada manera para entonces poder orar. Y este es el gran problema que tienen muchas veces las personas religiosas de las iglesias. Personas como el fariseo, que se creen que ya han conseguido un nivel espiritual determinado o de conocimiento también, y los demás no están a su altura. ¿Qué era lo que le pasaba al fariseo? Entonces, podemos pensar que Dios, para que a mí me afecte, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, que tengo que hacer lo demás allá. ¿No llama la atención que toda la gente con la que Jesús se relacionaba, con la gente que comía, bebía, nunca se le escucha decir, para tú sentarte a mi mesa, tienes que dejar de ser un pecador? Y simplemente se decía que comía y bebía con publicanos y pecadores, y entre las pecadoras se presupone que eran prostitutas. ¿Tú te imaginas hacer eso hoy, en nuestros tiempos? ¿Qué espiritual podemos ver a una persona que se va a comer con pecadores, publicanos, prostitutas? Ahora que estamos inmersos en el tema del problema de la homosexualidad, ¿tú te imaginas qué dirían de un cristiano que es que se va a comer con homosexuales? Pues esas cosas era lo que hacía Jesús. Ese es nuestro Jesús. El que resultaba un escándalo para los fariseos, para los religiosos de su época. ¿Qué es la oración sencilla? Entender que Dios nos acepta tal y como somos, que no tenemos que cambiar nada para relacionarnos con Él. Y que el cambio va a venir por su gracia, precisamente por acercarnos a Él. Por eso todas las personas que se acercaron a Jesús vieron cómo sus vidas eran cambiadas. ¿Qué es lo que pasa con la oración sencilla? Pues lo que hemos dicho al principio, que lo que va sucediendo es que cuando yo le voy aprendiendo a contar a Dios todas las cosas que pasan en mi vida, lo bueno y lo malo, comienza un proceso de cambio en nuestro corazón. Vuelvo al enamoramiento otra vez. Cuando tú estás en los primeros días, los primeros meses del enamoramiento, te encanta contarle con pelo y detalle y señales todas las cosas a tu novio o a tu novia, ¿verdad? El novio llama a la novia y lo primero, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No sé qué. Bueno, y la novia empieza a contarle, pues me levanto por la mañana, me lavo los dientes, no sé qué, no sé cuánto. Y le cuenta con pelo y señales todo lo que ha hecho todo el día. Y ahora ella le pregunta, bueno, ¿y tú qué? Pues yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y tú dices, bueno, ¿qué gracia tiene eso, realmente?
Bueno, pues que esa es la oración sencilla. Así debe de ser nuestra relación con el Señor. ¿Tú te imaginas contándole a Dios algo por lo que te has enfadado? ¿Tú te imaginas diciéndole a Dios cómo has metido la pata? ¿Tú te imaginas diciéndole a Dios algo que has hecho mal? Pues eso significa incluir a Dios en tu vida. Esa es tu vida, no es otra. No idealicemos nuestras vidas, no nos idealicemos nosotros mismos. Esa es nuestra realidad. Y desde esa realidad, desde esa oración sencilla, Dios nos está esperando con los brazos cerrados, ¿no? Abiertos. Imagínate. Dios que sabe mejor que tú mismo, ¿cómo tú eres? Que lo sabes mejor que tú mismo, ¿eh? Te espera con los brazos abiertos. Entonces merecerá la pena que podamos ir y, como decíamos al principio, regresar a la casa, utilizar la oración para abrir la puerta y no quedarnos en la puerta, sino salir hoy aquí con la disposición de decir: Señor, si he estado muchos años en la puerta, yo quiero pasar dentro. Yo no me quiero quedar fuera. Yo quiero experimentar, vivir, aprender, conocer todo lo que tú tienes preparado para mí. Hay una oración al final de esta parte, que la quiero decir. Dice: querido Jesús, cuán desesperadamente necesito aprender a orar. Y aun cuando soy sincero, sé con frecuencia que no quiero orar. Estoy distraído, soy terco, soy egoísta. En tu misericordia, Jesús, haz que mi querer esté más acorde con mi hacer, de tal modo que pueda anhelar lo que necesito. En tu nombre y por ti oro. Amén. Amén. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar, me ayuda el enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Yo quiero levantar mi voz, por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo